El efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es un fenómeno físico. Como fenómeno físico, no cambia la naturaleza de las sustancias comprendidas, ni se forman otras nuevas. El efecto Doppler es percibido como el aparente cambio de frecuencia de onda producto del movimiento relativo de la fuente del sonido respecto al espectador. En palabras más sencillas, el efecto consiste en que la frecuencia de sonido, y por tanto, como se escucha cambia cuando emana de una fuente que se encuentra en movimiento. El nombre de este efecto proviene del nombre de su descubridor, el austriaco Christian Andreas Doppler, quien lo propuso por primera vez en el año 1842. Sin embargo, fueron otros científicos los primeros en probarlo, como es el caso del holandés Christophe Buys-Ballot, quien investigó el efecto en ondas sonoras en 1845 y confirma que el tono de un sonido emitido por una fuente que se aproxima al observador es más agudo que si la fuente se aleja. En 1848, el francés Hippolyte Fizeau descubre independientemente el mismo fenómeno en ondas electromagnéticas. En este video nos enfocaremos en el efecto Doppler en las ondas de sonido. En el día a día, ¿cómo se puede observar el efecto Doppler? El efecto Doppler se puede observar con la pasada de un auto, como en el siguiente video. Es incluso más notorio cuando el objeto en movimiento emite un sonido constante como una sirena, como es en el siguiente caso. En este video vimos cómo la frecuencia y por lo tanto qué tan agudo se oye el sonido cambia. Cuando el objeto se acerca, el sonido es más agudo con una mayor frecuencia, y cuando se aleja es más grave ya que tiene una menor frecuencia. Ahora trataremos el álgebra del efecto Doppler en ondas sonoras. En la siguiente fórmula, FO representa la frecuencia que percibe el observador, FF la frecuencia real que emite la fuente, BS a la velocidad del sonido, que son 343 metros por segundo, VO es la velocidad del observador y BF es la velocidad de la fuente. Con la fórmula anterior nos podemos plantear el siguiente problema. ¿Qué sucede cuando una radio emite un sonido con frecuencia de 440 Hz y el observador camina hacia la fuente con una velocidad de 20 metros por segundo? Preguntémonos, ¿con qué frecuencia recibe los sonidos el receptor? Según los datos, FO es la incógnita, FF es 440 Hz, BS es 343 metros por segundo, VO es 20 metros por segundo y BF es 0. Con esto podemos sacar las siguientes conclusiones. Concluyendo que la frecuencia que percibe el observador es de 466 Hz. Por último, veamos otro ejemplo. La sirena de una ambulancia emite un sonido cuya frecuencia es 200 Hz. La ambulancia viaja a 80 metros por segundo. El receptor se aleja de la ambulancia a una velocidad de 5 metros por segundo. La pregunta es, ¿con qué frecuencia recibe el sonido el receptor? Hacemos lo mismo con el ejemplo anterior, usamos la fórmula y ponemos los valores. Lo que finalmente nos da un resultado de 160 Hz. Con este último ejemplo ponemos conclusión al video. Muchas gracias por su atención.